Conmemoración de todos los fieles difuntos, y hoy, queridos hermanos, es un día especial también para nosotros encomendar a nuestros seres queridos que han partido a la eternidad, acordarnos de ellos, esa comunión de la iglesia, de aquellos que han pasado a la eternidad, que ya han vivido este tránsito en la tierra y ya gozan de esa presencia de Dios. Celebramos pues su nacimiento al cielo. Y por eso, queridos hermanos, nosotros estamos llamados constantemente a orar por los fieles difuntos. Es una herencia preciosa que recibimos, que ya aparece en la palabra de Dios, pero que recibimos también desde los inicios de la iglesia, esa tradición constante de orar por nuestros seres queridos que han partido a la eternidad, especialmente acompañando el dolor. Cuando nosotros pasamos por el dolor de la partida de la eternidad de un ser querido, la nostalgia, el sufrimiento, pues hoy es un día para encomendarles, hoy es un día para orar por ellos, para que el Señor les conceda a ellos el descanso eterno, para que el Señor les conceda a ellos gozarse de esas bienaventuranzas celestiales. Por eso vamos a meditar entonces la palabra de Dios y ofrecemos la meditación de este momento de oración en la palabra de Dios por todos nuestros fieles difuntos, para que gocen ellos de esa presencia definitiva del Señor y puedan contemplar cara a cara su Redentor. Concédele, Señor, el descanso eterno, brilla para ellos la luz perpetua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía a tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Sabiduría, capítulo 3, versículos 1 al 6 y versículo 9. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían haber muerto. Su salida de este mundo fue considerada una desgracia, su partida de entre nosotros una destrucción. De ellos, sin embargo, están en paz, aunque a los ojos de los hombres hayan sido castigados, su esperanza está llena de inmortalidad. Por una leve corrección recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como holocausto. Los que confían en Él comprenderán la verdad, y los que le son fieles permanecerán junto a Él en el amor, porque los elegidos del Señor gozan de su amor y su misericordia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Descansa solo en Dios, alma mía. Salmo responsorial 61. Solo en Dios descansa mi alma, porque Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar no vacilará. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio, pueblo suyo, confía en Él. Desahoga ante Él tu corazón. Segunda lectura, contemplamos del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 5 y del 6 al 7. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, edificada por Dios y arreglada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía del trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Con ellos estará su Dios, Dios en persona. Él secará todas lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni fatiga, porque lo de antes ya pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: todo lo hago nuevo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua viva. El vencedor recibirá estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Felices los que mueren en el Señor, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 46,
Y versículos 50, 52 y 53. Era alrededor de mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús con voz potente dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Llegó entonces un miembro del Sanedrín, llamado José, hombre recto y justo, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en una roca, donde nadie había sido sepultado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, queridos hermanos, celebramos hoy la conmemoración de todos los fieles difuntos. Y hemos dicho que es el día para recordar a nuestros seres que han partido a la eternidad. Queridos hermanos, el misterio de la muerte, y escuchamos en el Evangelio el momento en el cual Jesús encomienda su espíritu, porque Dios no es un Dios que es ajeno a la realidad del dolor de la muerte, porque nuestro Señor Jesucristo experimentó en primera persona Él la muerte, murió, pero ha vencido la muerte con su resurrección. Y esto nos quiere decir, queridos hermanos, entonces, que la muerte no tiene la última palabra, porque la muerte ha sido vencida con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la promesa, la esperanza que nosotros vivimos, pues que nosotros, la existencia de la eternidad, que la vida no termina con la muerte, al contrario, inicia la vida eterna en el momento de la muerte. Al mismo tiempo, queridos hermanos, pues nosotros tenemos que morir constantemente, morir al pecado, morir a nuestro egoísmo, para así permitir que la gracia de Dios, que la vida de Dios se manifieste en nosotros y seguir perseverando en nuestro encuentro con el Señor. Queridos hermanos, el momento de la muerte es un momento que nos causa a todos miedo, que nos causa a todos dolor, especialmente miedo porque si hemos experimentado la muerte muy cercana a nosotros, porque hemos pasado por una enfermedad o estamos por un momento de angustia, pues nosotros tenemos que estar preparados, queridos hermanos, porque la muerte no es una realidad simplemente para los que están enfermos o para los ancianos. Todos, en cualquier momento, el Señor nos puede llamar a cada uno de nosotros. Pensemos las situaciones dramáticas de dolor, de accidentes, de desastres, personas que estaban muy bien y de repente pues en un accidente han muerto o con consecuencia también de alguna realidad de destrucción de la naturaleza, por ejemplo. Ahora cuando hemos escuchado pues estas noticias de lo que está pasando a través de pues todas estas tormentas que están sucediendo, personas pues que han perdido su vida y estaban bien. Por eso usted y yo, queridos hermanos, constantemente estamos preparados, debemos prepararnos porque no lo sabemos. Y por eso nosotros constantemente concédenos, Señor, una santa muerte. Y en la Ave María, cuando le decimos a la Virgen María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es decir, constantemente nosotros vivir esa experiencia. Pero también, queridos hermanos, la experiencia que se tiene del dolor que se vive en los momentos de esas circunstancias en las cuales nosotros pues tenemos la partida de la eternidad de un ser querido, el dolor, el duelo que se lleva. ¿Cuántas familias, queridos hermanos, tienen un momento de duelo, de luto por la partida de la eternidad de un ser querido? Pero ese luto tiene que transformarse para nosotros también en la esperanza de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha vencido la muerte. Y por lo tanto no podemos permanecer nosotros prácticamente muertos en vida, con el dolor, es verdad que está el dolor, pero ese dolor va acompañado de la esperanza cristiana, de la oración. Por eso constantemente nosotros recordarnos de nuestros seres queridos que han partido a la eternidad en la oración personal, encomendándonos a ellos, para así nosotros tener esa fortaleza en la oración. Pero nosotros, queridos hermanos, pues también esos momentos el demonio es muy astuto, la tentación es muy astuta, porque en los momentos de dolor y de fragilidad nos coloca la tristeza. Y entonces cuando nos ha colocado la tristeza, pues entonces luego vamos a terminar en el pecado de la desesperación. Y vamos a terminar luego en esa desesperación total. Por eso, el momento de la muerte de un ser querido que estemos pasando por el luto, pues esto nos tiene que llevar a nosotros a vivirlo con la esperanza cristiana. Y entonces ese dolor, las lágrimas que salen de nuestros ojos, se transforman en oración constante, en esa permanencia de vivir en ese encuentro con Jesús. Por eso mantenernos nosotros constantemente en la presencia de Dios
a través de la oración por los fieles difuntos. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, nosotros debemos también aprender algunas cosas que nos pueden ayudar para nosotros vivir esta experiencia del respeto que tienen que tener nosotros y debemos mantener constantemente por nuestros fieles difuntos. Por eso, estar muy atentos. Por ejemplo, es muy común nosotros mantener nuestra devoción por nuestros seres queridos que han partido a la eternidad y debemos mantenerlo constantemente, la oración por los fieles difuntos. Tenemos muchas prácticas actualmente, por ejemplo, la práctica de la cremación, que pues por situaciones económicas, incluso de higiene, se permite, y la Iglesia pues actualmente ha desarrollado su magisterio, su enseñanza sobre esta práctica. Y entonces cuando un ser querido ha partido a la eternidad y se ha cremado, pues igualmente se merece el mismo respeto, queridos hermanos. Y por ejemplo, vemos algunas prácticas que contradicen la fe cristiana, que contradicen también el respeto que tiene, porque dicen, por ejemplo, vamos a llevar las cenizas y las esparcimos por el monte, o las esparcimos en un jardín, o hacemos amuletos y le colocamos el anillo porque eran nuestros seres queridos. No, esto no está permitido, queridos hermanos, porque nuestro cuerpo es también sagrario, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por eso nosotros, como templo del Espíritu Santo, pues y por eso la sacralidad de nuestro cuerpo, que no puede ser maltratado. Pensemos, por ejemplo, cuando, queridos hermanos, hemos tenido que celebrar algunas exequias y entonces algunos llegan allá con el difunto y antes de ir a enterrarlo empiezan a echarle cerveza o licor. Ay, es que en vida le gustaba mucho la cerveza y en vida le gustaba mucho el licor. Ajá, ¿y por qué no le echan también allá en cajón y todo el dinero, la casa, el carro? Porque en vida también le gustaba la casa, le gustaba también el carro. Ah, no, y entonces nosotros, el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, después lo terminamos haciéndole daño espiritual a esa persona, porque estamos reafirmando la vida de rechazo que estaba de contraste con la presencia de Dios. Y esto, queridos hermanos, nosotros con estas prácticas tenemos que estar muy atentos, es decir, el respeto que se debe tener. Y luego, pues nuestros fieles difuntos que también se encuentran en los cementerios, pues mantenerles con cuidado, es decir, con el respeto. Por eso también el cuidado que se tiene que tener en los cementerios, porque mucha gente, por hacer daño, puede ir a retirar allá, puede retirar en los restos mortales para luego dedicarle que sea la brujería para cosas contrarias. Por eso el respeto que debemos tener, la vigilancia que debemos tener, queridos hermanos, especialmente por nuestros fieles difuntos. Y sobre todo, queridos hermanos, la oración por nuestros fieles difuntos. A ellos les alivia, y es la oración porque mantiene esa comunión, porque están pasando por el juicio particular en esa presencia del Señor. A lo mejor algunos de nuestros fieles difuntos están en la vida purgatoria, es decir, en el purgatorio, en la purificación, para así entrar definitivamente en el cielo. Y entonces nos necesitan a nosotros con la oración constante, con la oración perseverante. Por eso nosotros, pues encomendándonos a ellos por el eterno descanso de nuestros seres queridos que han partido a la eternidad, es decir, que nosotros podamos mantener nuestra oración constante por nuestros fieles difuntos, en modo particular por nuestros familiares y amigos. Por eso, apreciados hermanos, pues nosotros vivir constantemente. Y luego, pues queridos hermanos, también aprovecho esta oportunidad para dar quizás una enseñanza, porque nosotros lamentablemente a veces se generan prácticas que contradicen y que estar muy atentos. Lógicamente, cuando ha partido la eternidad un ser querido, lo ideal es que nosotros podamos recurrir a pues la oración por excelencia, y la oración por excelencia es la Eucaristía, y se hace la Eucaristía de las exequias. Por eso es importante, queridos hermanos, que nosotros podamos conocer cuál es nuestra parroquia, a quién acudimos, dónde recibimos los bienes de salvación. A veces ha partido la eternidad un ser querido, padre, no encontré sacerdote. Pero claro, es que no encontraste sacerdote porque es que no conocías tu parroquia, no sabes cuál es el procedimiento. A veces las personas han fallecido y claro, es que se recurren muchas cosas. Hay que buscar el acta de difunción, hay que buscar el certificado de muerte, hay que buscar todos los permisos y todo lo demás. Y bueno, después por casualidad, si me da chance, me acuerdo y voy a la iglesia para ver si el padre está. Y de repente había otra agenda, pues que había otra realidad, había
otras actividades, y entonces pues el padre no pudo, y entonces después nos molestamos con el sacerdote o nos molestamos por la iglesia porque no encontramos, y el dolor que se siente. ¿Por qué? Porque a veces, lógicamente, en esos momentos de desesperación, pues no encontramos nosotros cómo recurrir. Primero, porque no tenemos vida parroquial, porque no conocemos nuestra parroquia, porque no nos acercamos. Y entonces, pues a veces pasamos en itinerario buscando, a ver, ¿dónde puedo encontrar? ¿Quién me puede ayudar? De aquellos que pues se preocupan de todo, menos de ayudar a su familiar difunto con la oración, en modo particular, encomendándolo en una Eucaristía, en la oración por excelencia como es la Eucaristía, en el sacrificio de Cristo que murió en su pasión, muerte, resurrección por nuestros pecados y para que nosotros pudiésemos tener la vida eterna. Pero también, pues queridos hermanos, vivimos esas prácticas, nos preocupamos de todo y menos. Y pensemos de aquellos pues que ni siquiera decimos, ni siquiera oramos por nuestros fieles difuntos. Muere y bueno, y a veces pareciera que algunos de nuestros momentos precedentes, desde el momento de la muerte hasta el momento de la cristiana sepultura, pues algunos lugares pareciera una fiesta. Hay gente que vaya, en vez de ponerse a rezar, empieza que si a tomar, empieza que casi un brindis, casi, no, pues tiene que estar atentos, queridos hermanos. Perdemos esa sensibilidad espiritual, perdemos esa sacralidad de estos momentos que son tan necesarios para nosotros. Por eso, pues, tener nosotros esa cercanía, ese encuentro con el Señor. Y luego, pues lógicamente, depende de las circunstancias de los países en los cuales nosotros podamos contemplar, pues conocer también cuáles son las costumbres, aquellas costumbres lícitas. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos que estar muy atentos, porque por ejemplo, ustedes ya en la vida concreta, pues cuando ha partido la eternidad un ser querido, han hecho todos los requisitos luego de acta de difunción, y el cementerio tiene una hora específica. Bueno, pues el acto de enterrar en el cementerio va a ser a las 4 de la tarde. Y entonces después vienen, padre, queremos que la misa sea a las 3:30. Ya va, pero si la misa es a las 3:30 y dura 45 minutos, una hora, es a las 4:10, van a llegar tarde. Entonces, lo ideal es que la Eucaristía se coloque 2 horas con anticipación. Por eso, si el entierro en el cementerio les reciben a las 4 de la tarde, pues la Eucaristía por los fieles difuntos, por su fiel difunto, tiene que ser 2 horas antes, para que si ustedes hayan terminado y luego de terminada la oración, pues nosotros recurrimos a ir al cementerio y allá pues hacer la oración por su eterno descanso. Entonces, pues son cosas que, queridos hermanos, si no las hemos vivido en el momento porque ha muerto un ser querido, nos pueden suceder. O vamos a aconsejar a alguien. Es decir, porque nosotros estas cosas las explicamos, pues son aprovechando estos momentos, porque ¿cómo les explicamos ya si estamos viviendo el momento de que ha muerto un ser querido? Ya allí, pues bueno, se va y se acompaña como puede. Pero son catequesis que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, en esa docilidad y en esa sencillez y en esa sensibilidad que nosotros debemos mantener. Por eso, pues hoy es un día especial para visitar también los cementerios, pero con la oración por nuestros fieles difuntos, con la oración, y que nuestros momentos de oración pues se transformen en cercanía, en oración mutua, especialmente por aquellas familias que están pasando por el luto, por el dolor de la partida a la eternidad de un ser querido. Concédele, Señor, el descanso eterno, brilla para ellos la luz eterna. Concédele, Señor, el descanso eterno, brilla para ellos la luz eterna. Descanse en paz. Que todas las benditas ánimas, por la misericordia de Dios, descansen en paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.